Es un gusto para mí poder extender y presentar este libro, una obra de muchos años y que en realidad reúne prácticamente toda mi carrera profesional, incluso de la parte de estudiante, que fue cuando comencé ya con los inicios de la investigación relacionada con los volcanes. Ahora voy a prestarme a compartir la pantalla para exponerles sobre el libro que queremos presentar y algunos de los antecedentes que se dieron relacionados con él. ¿Observan bien la pantalla? ¿Está bien? ¿Está compartiéndose? Perfecto. Ok, ¿el volumen también está adecuado? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre Costa Rica y sus volcanes, que es la presentación del nuevo libro, que nace a raíz de la colaboración y unión de la editorial de la Universidad de Costa Rica, la editorial de la Universidad Nacional y la editorial tecnológica de Costa Rica. Y claramente se contó con el apoyo de diferentes instituciones, particularmente la Academia Nacional de Ciencias, el Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas, el Colegio de Geólogos de Costa Rica, la Academia de Geografía e Historia y la Comisión Nacional de Emergencias, que también es donde en la actualidad laboro a tiempo completo en dicha institución prestigiosa. Vamos a pasar al lado. Ok, bueno, acá viene sobre la pregunta clave de cómo nace el libro. Es uno de los aspectos fundamentales. ¿Por qué nace la idea del libro? Y bueno, vamos a hacer un recuento de los antecedentes de por qué la idea de generar este libro que hoy día tenemos ahí. Y lo otro es también los antecedentes de las inquietudes que me llevaron a eso desde la época de la niñez. El libro en realidad en los tiempos de los inicios, aún siendo yo estudiante de colegio, que me interesaban ya los volcanes, solo lograba consultar 3 fuentes de referencias que existían en el país accesibles, digamos, que incluían todos los volcanes de Costa Rica, o por lo menos los que eran conocidos en ese momento. Uno era el catálogo mundial de actividad volcánicas, que eran apenas unas pocas páginas que hablaban sobre los volcanes en el mundo en general. Y en Costa Rica, pues apenas le dedicaban unas pocas páginas a los volcanes. Era sumamente breve. Lo mismo pasaba con este libro, Aparatos Volcánicos y Fuentes Termales de Costa Rica, de don Rodrigo Sáenz, a quien estimo mucho. Y como persona, claramente él realizó una compilación sobre los diferentes edificios volcánicos en el país, pero nuevamente era una obra bastante sucinta, bastante breve, bastante telegrámica, ¿no? Entonces, no incluía, no me satisfacía, digamos, en los contenidos, porque yo quería más sobre la información de los volcanes. Y estaba el libro de Miguel Salguero, que era un periodista andariego al cual admiré y llegué a conocer y entrevistar varias veces. Una persona amante del país hasta sus últimos días, una persona muy amante que recorrió a lo largo y ancho de todo el país. Y el libro, pues era muy interesante en ese sentido para mí como estudiante, pero nuevamente lo que reunía era mucha leyenda, lo cual era muy agradable, algunas leyendas, algunas narraciones, pero se quedaba, digamos, poco en el sentido claramente en la parte científica, ¿no? Y bueno, yo me preguntaba, ¿habrá más información sobre eso? Bueno, eso fueron parte de las inquietudes que desde estudiante, digamos, de colegio tenía de que era necesario tener un libro que reuniera y contestara una serie de preguntas, en el caso mío, a nivel personal. Y bueno, estos son los primeros pasos de mi vida con los volcanes. A la izquierda, en la parte superior izquierda, estoy junto con mi madre jugando en una charquita con unos barquitos que salían en Conflex. Y esa charca son los lajares del río Reventado, las avalanchas volcánicas del río Reventado, justamente. Ya después cuando el camino se había establecido, y bueno, ahí vemos todavía una pocilla de agua y yo jugando con unos barquitos en estos depósitos volcánicos que años después llegaría a estudiar y que todavía hoy día continúo estudiando. En la parte central
mi primera visita al volcán Irazú, unos pocos años después de la erupción, de la gran erupción del año 1963-1965, ahí estoy en el volcán Irazú. Obviamente me impresionó muchísimo. Y bueno, años después también llegaría a tener la dicha de poder realizar el estudio de doctorado en ese volcán, y en la actualidad lo estoy volviendo a estudiar en la Comisión Nacional de Emergencia, junto con otro grupo multidisciplinario de colegas que lo estamos trabajando en forma conjunta. En la parte superior derecha tengo la primera muestra de roca que yo recogí, la primera piedra que yo recogí en el río Reventazón, justamente. Esa es la primera muestra de piedra que todavía conservo. En la parte inferior, con mi hermano Alejandro, pues nuevamente en los diques de Cartago, cuando estaban en su fase constructiva y tratando de alinear al río. Y abajo, mi primera visita, una de las primeras visitas a la laguna Botos, cuando se lograba bajar hasta el propio cráter, laguna cratérica de Botos. Y bueno, ahí venía parte de lo de mi interrogante sobre los volcanes. Todas las preguntas que le hacía a mis pobres padres, en el sentido que no siempre obviamente las podían contestar, pues seguían siempre mi inquietud dándome vueltas. Y acá tenemos mi inicio como coleccionista de rocas, minerales y fósiles, y amante de los dinosaurios como la mayoría de los niños. Esos son mis primeros dibujos en los cuadernos de cuarto grado, y también los primeros librillos que lograba conseguir ahí, ahorrando un poco de plata y un poco ahí, pues llorándole a mi padre que me diera alguno para comprar algunos libros. Y fue muy interesante esta frase de este famoso astrónomo que hoy día es el sustituto de Carl Sagan, que dice: si das un libro a un niño, pueden cambiar muchas cosas. Y eso es sumamente interesante, ¿no? En ese sentido, digamos, estos libritos que todavía conservo son de un grato recuerdo en ese sentido, porque fueron mi primer acercamiento a la naturaleza y a las geociencias, por así decirlo. Y como vemos abajo, pues mis primeros dibujos de los volcanes, dinosaurios, incluso un cometa ahí. En ese entonces no se sabía que un cometa podía haber destruido y aniquilado prácticamente a los dinosaurios. ¿Okay? Y bueno, aquí ya en el colegio, pues conté con la dicha de tener con algunos profesores bastante motivados en mi afición a las ciencias, aunque no era un estudiante brillante en ese momento. Pero sí ellos veían un potencial, y eso lo agradezco muchísimo. Y con los compañeros de colegio, pues realizamos varios paseos sumamente interesantes a los diferentes volcanes. A mí no me dejaban ir a la playa porque era peligroso el mar, pero ahí me dejaban ir a la selva. Entonces imagínense, donde habían serpientes, y en ese momento pues no teníamos ninguna experiencia en lo que era montañismo para la época, ¿verdad? Y bueno, ahí hicimos giras a los volcanes Porvenir, Ule, Río Cuarto, Bajos del Toro, las minas de Río Oro, los cerros de la Carpintera durante el colegio. Y ahí tengo parte de las fotografías que también guardo como mucho grato recuerdo, y todavía cuando me reúno con los compañeros, pues recordamos esas anécdotas y todo lo que nos pasó cocinando con latas de atún y tratando de prender fuego con madera mojada y todo este tipo de experiencia. La fotografía inferior izquierda es muy interesante porque ese es el túnel Surquí, cuando estaba en su fase constructiva. Justamente ahí está el túnel Surquí. Ingresé por el camino de Braulio Carrillo en aquel momento, siendo apenas un estudiante, para lograr ver la obra en sus inicios, en sus primeros inicios ahí, que como ven no se parecen nada en lo más mínimo a lo que hoy día recorremos de lo que es el famoso túnel del Surquí. Y bueno, uno tiene que tener claro que uno no está solo en términos generales en esta vida. No está solo, está acompañado de la familia en la fotografía superior izquierda con mis padres, abajo con parte de mis hermanos, y a la derecha con los familiares y sobrinos, especialmente una afición que nos une mucho, que la fotografía inferior izquierda, que es el básquetbol, que es nuestra válvula de escape y de diversión entre los tíos y los sobrinos, y las competencias que realizamos con ello. Hoy día, desgraciadamente, con la pandemia y el COVID-19, pues hemos tenido que bajar mucho lo que es ese ritmo de hacer deporte y compartir en ese sentido, pero eso es parte de lo que une, digamos, a la familia, y por eso uno en realidad todo lo que uno logre, pues está muy relacionado con la parte familiar. Pero también uno no se forma solo. Y ahí, digamos, hay varios colegas en ese sentido que pues,
claramente han ayudado en mi formación, me han acompañado, me han enseñado, me han orientado. En la parte inferior izquierda, Lorenzo Casertano, que era mi primer profesor de vulcanología, Sergio Chiesa, gran amigo hasta la fecha, vulcanólogo que me enseñó mucho y más bien lo que hizo fue enseñarme todo lo que no sabía, que tenía que aprender que no sabía mucho. En la parte superior derecha, pues mis profesores guías, don Rodolfo Madrigal, al centro Siegfried Kussmaul, Sergio Paniagua, que fue también un vulcanólogo que nos apoyó mucho, y don Gregorio Escalante, una persona de un gran sentido de humor y de sentido por la vida. Y en la parte inferior, Thomas Vogel de los Estados Unidos y Hans Ulrich Schminke de Alemania, que fue el que terminó de forjarme en lo que es la universidad en Alemania, en todo ahí. Y bueno, todavía hoy día trabajando en la parte superior con el profesor Percy Danger, colega y amigo. Y ahí una foto que me encanta montones, la tomó una compañera bióloga que nos acompañaba. Y esa foto me gusta mucho, refleja mucho nuestro trabajo de campo y Percy agarrándose el sombrero indicando que algo no calzaba con los datos de campo. Algo no estaba funcionando ahí, viendo a ver cómo lo resolvíamos junto con el mapa y el trabajo de campo. Y bueno, ya graduado, hay cosas claras, digamos, las preguntas del público a lo largo de una serie de charlas en estos últimos años, para decir algo, casi 10 años, pues todas estas preguntas del público fueron nutriendo el libro, alimentándolo. Todas las dudas que habían factores comunes denominadores en el público, pues todas estas preguntas yo las fui anotando y tratando de irlas incorporando en el libro en los diferentes capítulos que ahora vamos a ver. Ahora justamente vamos a abarcar después cuál es el contenido del libro y las diferencias con respecto a los libros anteriores que yo he realizado. Entonces, alrededor más de 2.000, en realidad el número de personas no sé, pero supera el número de 2.000 personas a las cuales se han impartido charlas, conferencias, capacitaciones, ¿no? Y todavía es un proceso que continúo en ese sentido en la Comisión Nacional de Emergencias. ¿Cuáles fueron los pasos de este nuevo libro? Bueno, ahí primero la recopilación de la nueva información, la actualización del año 2009 hasta el 2012 prácticamente, más o menos, la preparación de un borrador para presentar ya en forma del 2013 al 2015. Tengan claro que esto no es a tiempo completo, esto es en los ratos libres, las noches, las madrugadas, ahí fines de semana. Ya se presentó un borrador a la editorial de la UCR, por recomendación del profesor Percy Danger, en agosto del 2015. Y el borrador fue revisado en septiembre del 2015, lo devolvieron, se realizaron los cambios solicitados y fue entregado nuevamente en febrero del 2016. Nuevamente se dieron algunos ajustes y un nuevo borrador nació en julio del 2016. Se llenó un formulario que se solicita a la editorial de la UCR para formalizar ya las acciones una vez aprobado en diciembre del 2017. Y ya vino la parte de la diagramación y revisión de las galeras. Las galeras es el impreso del libro, por así decirlo. Pero todo este fue un proceso bastante largo del 2018 al 2020. Para finalmente salir al público justamente en el día de hoy, en este mes, en enero del 2021. Abajo tengo un diagrama de los libros que yo he publicado. En celeste, los libros únicamente de mi autoría, y en color moradito o lila, los libros que he sacado en forma conjunta con otros colegas. Y vemos más o menos que los libros, fue muy interesante incluso para mí ver la periodicidad. Los libros los saco con dupletas, más o menos 2 libros o 1 o 2 libros, separado 3 años de los grupos uno del otro. Hay una concentración de libros acá en este sentido, en la parte central, pero vean que después hay un gap, hay una brecha de libros en mi actividad de investigación, en mi actividad científica, que coincide perfectamente con la elaboración y trabajo de este nuevo libro que les estoy presentando. O sea, este libro me succionó todas estas energías de los otros libros en los cuales estaba trabajando para darle una dedicación completa hacia este libro, para darle calidad, contenido y actualidad en ese sentido. Y si vemos nuevamente este otro diagrama en la parte superior, esto es a raíz de los 30 años de actividad de la Revista Geológica de América Central. Y vemos que el pico en publicaciones en la Revista Geológica América Central corresponde con vulcanología.
seguido por paleontología. Irónicamente, las otras ramas más aplicadas o cosas de esas tienen un número menor de publicaciones en la revista geológica de América Central con respecto al tópico de vulcanología. Entonces vemos como constantemente están saliendo artículos de vulcanología, no solo en la revista geológica América Central, sino en las revistas internacionales de otros calibres en inglés y en otros idiomas. Y por lo tanto el libro constantemente tenía que estarlo actualizando. Conté con la dicha de lograr recuperar documentos que en mis primeros años de investigador no había podido consultar, no lo lograba conseguir, y hoy día debido al internet, debido al Amazon y a otras entidades, pues se pueden conseguir prácticamente toda la información que antes, incluso cuando yo estuve en Alemania y muy relacionado con las bibliotecas en Alemania, no lograba conseguirlos, como ese libro de los volcanes de Giuseppe Mercalli, que es el autor de la escala de Mercalli que utilizamos en Costa Rica. Pues logré conseguir el libro y cita al volcán Turrialba. O abajo también logré consultar publicaciones en alemán que antes no había logrado conseguir porque no las tenía accesibles. Y esto lo digo porque en la medida de lo posible yo traté de actualizar el libro, pero ya cuando un libro está con galeras, si no hay un espacio adicional para ingresar lo que uno quiere, pues o quita algo o no lo puede incluir. Entonces fue, digamos, en la medida de lo posible, traté de actualizar al máximo, pero siempre quedan cuestiones por fuera. Abajo viene mi actividad profesional en lo que son publicaciones. Y más o menos fue muy interesante también para mí que los picos en las publicaciones más o menos se extienden cada 5 o 6 años de mi vida. Cada 5 o 6 años de mi vida hay un pico en la actividad científica, en las publicaciones. ¿Okay? Bastante interesante ahí, pero la parte, bueno, aquí hay un pico que corresponde con los mapas geológicos que sacamos junto con el colega Percy Danger y otros colegas más. Pero eso también lo traigo a colación, que en el sentido que yo mismo estaba produciendo publicaciones científicas y que tenía que, en la medida de lo posible, incorporarlas dentro de este libro. Y todo esto era un proceso de un sub y baja, donde aparece nueva información, tengo que incorporarla, aparece nueva información, tengo que incorporarla. Y las personas de la editorial me decían, bueno, en algún momento hay que terminar, como le decían en la Capilla Sixtina, ¿cuándo vas a terminar? ¿No? Porque es un proceso de prácticamente no tener fin en la actividad científica, donde constantemente están saliendo publicaciones, no solo de mi parte, sino de otros colegas, claramente. Y bueno, aquí viene ya la comparación del libro. Ya vamos a empezar a hablar sobre este nuevo libro como tal, pero viene una comparación con los libros anteriores. Libros anteriores de 1989, del año 2000, 2009 y el actual del 2021. Y entonces vemos ahí el número de cuadros, por ejemplo, el número de cuadros del libro actual, del primer libro al libro actual pasamos de 0 a 9 cuadros. El número de figuras del primer libro del año 1989 al actual pasa de 8 a 29. El número de mapas incrementa a 22 en el libro actual. El número de fotografías en blanco y negro decrece en el libro actual, pero el número de fotografías a color incrementa enormemente en el libro actual. Eso le da una calidad y una belleza. Muchas de las fotografías son a página completa o a doble página incluso. Vean que ahí tenemos 275 fotografías con respecto a 23 fotografías a color del libro anterior. Vean algo muy interesante incluso para mí, el número de páginas en este libro incrementa desde el último libro, que fueron 386 páginas, a 976 páginas en el presente libro. Pero no solo eso, las referencias bibliográficas son prácticamente a modo de espejo. Es decir, por cada referencia bibliográfica que incorporaba, prácticamente se incorpora una página más en el libro. Y es muy interesante que eso se refleja en todos estos libros de los volcanes. Más o menos es especular a modo de reflejo el número de referencias y el número de páginas. Y esto fue algo novedoso, incluso no lo sabía, no me había percatado de ello. Y fue muy interesante para mí, digamos, analizar ese tipo de información y de la comparación. Bueno, tal como lo dijo el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, pues el libro va dirigido a un público amplio y eso también es muy difícil, porque va dirigido desde estudiantes de escuela hasta profesionales vulcanólogos. Y entonces tengo que mostrar un equilibrio, por lo tanto el lenguaje libre es un lenguaje vernáculo, es un lenguaje relativamente accesible,
con algunas palabras claramente con matiz científico. Tiene un glosario para aquellos que no comprendan algunos términos. Traté en la medida de lo posible de no utilizar demasiado término científico, sino explicarlo. Pero también tiene un enfoque naturalístico, pensando en que los guías turísticos lo van a utilizar de manera amplia. Los guías turísticos, hoy día sabemos que Costa Rica es una meca turística a nivel internacional, y los guías turísticos pues obviamente tienen que tener un nivel de educación, de información actualizada constantemente. Malcolm X, a quien admiro mucho, dice que la educación es el pasaporte hacia el futuro, y el mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy, justamente. Una de las cosas del libro, claro, es, como vemos la imagen inferior derecha, es el número de mapas a color que se incluyen, que eso no tenían los libros anteriores. O sea, hay cualquier cantidad de cuadros, mapas, y ya lo dije, fotografías a color, que hace una mera diferencia muy fuerte con respecto a los libros anteriores de los volcanes de Costa Rica. Y bueno, finalmente sale el libro con la unión de las tres editoriales, la editorial de la UCR, la editorial de la Universidad Nacional y la editorial tecnológica de Costa Rica. Pero debido a que el libro prácticamente era de 1 millar de páginas, pues el costo del libro era bastante elevado. Había que buscar medios para cómo poder solventar y que el libro fuera fácilmente asequible al público. Y bueno, para eso, pues la Academia de Geografía de Historia, la Academia Nacional de Ciencias y el Colegio de Geólogos aportaron fondos para poder reducir estos costos. Lo mismo que a nivel personal, el profesor pensionado y amigo José Brenes de la Universidad de Costa Rica, y lo mismo que Jorge Cortés, otro amigo muy estimado de la Universidad de Costa Rica, pues también aportaron de su propio medio fondos para que el libro bajara. También de mi parte, pues la contribución que di es que renuncié a los derechos de autor. Cuando uno renuncia a los derechos de autor, no recibe, digamos, dinero de parte del libro, y esto era importante para poder bajar el precio. El precio del libro quedó, en la actualidad la venta está en 50,000 colones, que es un monto pues relativamente, puede ser alto para ciertas personas, pero la calidad del libro, la información y las fotografías que incluye, lo mismo que la belleza de la fotografía, fueron altamente escogidas, seleccionadas, pues hace que sea un libro bastante interesante para que esté en cualquier biblioteca patria de nuestro territorio, en ese sentido, y tiene cualquier cantidad de información. Veamos el contenido. Bueno, claramente tiene los agradecimientos, algunas siglas, anónimos, abreviaciones y símbolos utilizados. Hay una presentación, un prefacio y aspectos metodológicos relevantes que para un libro no se suelen incluir, pero en este caso yo consideré que sí eran importantes. En la imagen derecha, en una de las varias giras que hacemos de vulcanología, giras internacionales para un curso de vulcanología que es impartido por José Viramonte, que es el segundo de la derecha, amigo de hace años, argentino, pues él fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Argentina, fue el primer presidente, y es la persona que hace la presentación del libro, lo cual para mí representa un gran orgullo en ese sentido, no solo haber compartido con él sus enseñanzas y su calidad humana, sino también el hecho de que hiciera la presentación de este libro. Agradecimientos nuevamente, pues el libro fue revisado por 39 profesionales, cada uno de ellos en su área o especialidad, que incluyen biólogos, microbiólogos, ingenieros agrónomos, ingenieros civiles, físicos, químicos, geoquímicos, arqueólogos, geógrafos, historiadores, gestores de riesgo, periodistas y expertos en arte y cultura. Todo ello enriqueció el libro. Yo me preocupé porque cada capítulo del libro en su especialidad, en la medida de lo posible, fuera revisado por diferentes personas. Las tres editoriales participaron y también hubo un número de personas que aportaron un número incalculable también de fotografías valiosas, algunas históricas, otras recientes, y a todos ellos les agradezco de manera explícita en el libro y ahora de manera personal. La finalidad de uno como profesor, al fin y al cabo, es pasar la antorcha de los conocimientos de uno, eso no hay duda. Eso es parte del ciclo de la vida, pasar esta antorcha en la medida de lo posible, las enseñanzas positivas que puedan enseñar de lo que es el también, no solo de transmitir esto, no solo a los estudiantes, sino incluso a la población, y agradecerle al país que no solo lo viene a hacer a uno, sino que le dio un montón de facilidades tan hermosas como lo es Costa Rica. Bueno, el libro también tiene las raíces de la volcanología, el fuego ígneo en la mitología y la religión, la Atlántida y su eventual relación con el éxodo bíblico, los volcanes y la ciencia que los estudia. En la fotografía inferior derecha tenemos el templo de Vulcano en Atenas, en Grecia.
y pues es un templo dedicado al dios Vulcano, que es el que está en la imagen inferior izquierda justamente, y en el libro cuento pues parte de la narración de eso, de los dioses mitológicos griegos y posteriormente romanos. La tectónica placa no podía faltar, que es la causa del vulcanismo y de los sismos. Entonces tenemos un capítulo de choques y roces a escala planetaria, o sea, al fin y al cabo rompecabezas de la tectónica de placas, cómo se originan y suben estas rocas fundidas que se denominan magma y posteriormente lava. Cuando el magma se convierte en lava, ¿por qué le llamamos lava? ¿Por qué se le llama magma? ¿Cuáles son los productos, los tipos de actividad volcánica y sus estilos? Los edificios volcánicos, cómo se construyen, sus diferentes formas y clasificaciones, los volcanes vivos o muertos para algunos, o para otros volcanes activos, dormidos y extintos. También esto forma parte de lo que es el libro. Y bueno, también incluye un capítulo, los seres humanos y su entorno natural. Los volcanes relacionados con los seres humanos y su entorno natural, en el cual tenemos la colonización biológica en los volcanes y la formación de los suelos volcánicos, ¿no? Ahí doy una explicación de los suelos volcánicos a nivel nacional. Los extremófilos, que son los organismos que viven en ambientes extremos, la fumarola, las fuentes termales de alta temperatura. Costa Rica es un país con mucha investigación en ese sentido, en la cual yo también he participado. Y entonces tenemos esta vida en ambientes volcánicos inhóspitos. Las rocas y los minerales de origen volcánico que han sido útiles para el ser humano, para el desarrollo tecnológico del ser humano, no sería posible sin los metales ni las rocas volcánicas. El origen de los lagos volcánicos y el porqué de su gama de colores, por qué los lagos tienen diferentes colores, trato de dar explicación a ello. Las aguas subterráneas que también nos alimentan, que en la mayoría provienen de rocas volcánicas o de medios volcánicos. Las aguas minerales y termales, incluyendo los balnearios termales, la energía geotérmica, al fin y al cabo relacionado, y el riesgo que se deriva de la amenaza volcánica. En eso es un capítulo muy extenso en ese sentido, relacionado con el riesgo y el peligro volcánico. Bueno, y entonces dentro de eso tenemos el vulcanismo y sus efectos regionales, la vigilancia volcánica, los observatorios que se encargan de los estudios volcánicos y cómo poder reducir o aminorar el riesgo en ese sentido. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos que se ponen en el libro de por qué los diferentes colores de los lagos volcánicos, que pueden variar de rojo, verde, mostaza, blancuzco, gris, etcétera. Es un caleidoscopio de colores que le da gran belleza, en ese sentido, un gran atractivo turístico, pero también hay que buscarle una explicación científica. No siempre es fácil en ese sentido, pero se trata de. Y bueno, también el volcanismo tiene una relación socioeconómica y cultural con el país. Estamos dentro de lo que es América Central, se da un resumen de lo que es el vulcanismo en lo que es América Central, bastante breve. Doy una visión sociopolítica y de desarrollo de Costa Rica, los principales aspectos que nos han hecho lo que somos en ese sentido, digamos, lo que es Costa Rica, por qué es, por qué los pro y los contra, también hay partes negativas que todavía se mantienen. Bueno, la pregunta clara, ¿cuántos volcanes hay en Costa Rica? Entonces lo dividimos en volcanismo antiguo y volcanismo relativamente reciente. Cómo esos volcanes han influenciado la cultura y el arte costarricense. Hay un capítulo extenso, ilustrado con fotografías de diferentes pintores famosos, de caricaturas, de diferentes aspectos relacionados con lo que es las monedas, los billetes, que en nuestro nivel nacional están muy relacionados con el vulcanismo, ¿no? Y lo mismo que algunos textos antiguos, como lo es ya una reseña actualizada de las investigaciones vulcanológicas en Costa Rica, desde que se tiene conocimiento hasta el presente, desde la época precolombina hasta la actualidad, es atacado en lo que es la reseña sobre las investigaciones vulcanológicas. Algo que traté de darle mucho énfasis porque le encanta a la gente son los mitos y las leyendas. Y bueno, un mito suele ser una narración en un lenguaje simbólico que alude generalmente a cómo se originó el universo, los seres vivos, las creencias y los ritos de un pueblo. Los mitos están generalmente relacionados con los dioses. Sin embargo, la definición de mito puede variar según las diferentes disciplinas. Y eso está explicado en el libro. Según las diferentes disciplinas, pues yo puedo considerar un mito un aspecto y para otras personas sería otro. Y la leyenda, por su parte, es una narración o colección de narraciones tradicionales en las cuales se suele partir de una situación verídica, pero incorporan elementos de ficción. Es decir, una nación tiene
una leyenda tiene una parte origen verdadera, pero que después es transformada en un elemento de ficción. Y generalmente las leyendas, generalmente, no exclusivamente, tienen un héroe humano relacionado. Toda leyenda y mito admite la posibilidad de que haya sido inspirada en un hecho real. Esto es importante tenerlo. Entonces, a lo largo del libro trato de escarbar dentro de esas leyendas, que son muy hermosas, qué hay ahí atrás que pueda ser real y relacionado con los volcanes, claramente. Y vean esta muy interesante que me encontré sobre San Rafael de Escazú. Nuestra madre, mi madre, amaba a Escazú en su época de juventud. Toda la vida la tuve en una alta estima y recuerdos de cuando ella estaba soltera. Y vean que me encontré esta leyenda que habla de que se llama el celaje lila, que un campesino de San Rafael de Escazú, durante la madrugada, narra, quedó maravillado por el color morado del sol, las nubes de color lila y sus reflejos sobre el bosque con iguales tonos. Bueno, esto alguien puede decir, bueno, fue una invención del campesino. Ya estaba ahí y lo vio todo lila, lo vio todo en esos colores, morado, lila, ¿no? Ok. Bueno, resulta ser de que durante la erupción del volcán Krakatoa, que también se puede decir Krakatao, en 1883 lanzó cenizas a alturas bastante elevadas de la estratosfera, y esas cenizas le dieron la vuelta al mundo varias veces, por lo menos 3 veces le dieron la vuelta al mundo y transformaron los colores de los atardeceres y de los amaneceres. Y dentro de uno de los colores que están reportados, sin ninguna duda, está justamente los colores lila y morados. Quizás esta leyenda de San Rafael de Escazú está relacionada y se puede ubicar en el tiempo a 1883, justamente con la erupción del volcán Krakatoa o Krakatao, justamente. Y para mí resulta interesante. Desgraciadamente la leyenda no da ningún otro aspecto para poderla ubicar cronológicamente, que en algunos casos se logra, pero en la mayoría esos datos cronológicos se pierden. No se les dan importancia a la hora que se elabora la leyenda, pero para mí me pareció muy fascinante encontrar esto, que pueda relacionarse con Krakatoa, que es una erupción volcánica cerca de Indonesia, por Indonesia, que haya tenido sus efectos, incluso una leyenda a nivel nacional. Y bueno, el libro tiene el capítulo 5, habla sobre la cordillera volcánica de Guanacaste. Pues acá tenemos lo que es el volcán Rincón de la Vieja, que es el único volcán activo de la cordillera de Guanacaste. Entonces ahí tenemos diferentes narraciones. Y un aspecto novedoso que incluye en el libro fue una ficha, aparte de los epígrafes que se incluyeron en cada capítulo, relacionados con geólogos y vulcanólogos famosos. Cada capítulo, cada apartado tiene un epígrafo, algunos de ellos vivos, otros ya pues que desde hace tiempo, digamos, son del siglo XIX o incluso antes. Pero parte de las fichas que incluye en el libro es tener una descripción del tipo de volcán, los nombres antiguos y la toponimia, la altura y la altitud, lo cual es diferente, la localización, el área y volumen del volcán, la edad del volcán, la petrografía, es decir, el tipo de rocas, la actividad prehistórica, qué tipo de actividad prehistórica, la actividad histórica desde 1700 hasta el 2020, la actividad secundaria, el estado actual del volcán, el índice de peligrosidad volcánica y el grado de protección, ya sea como parque nacional o reserva. Y esto está tratado en prácticamente todos los apartados de los volcanes. Este ejemplo de una ficha se repite a lo largo de todo el libro. Y bueno, tenemos lo que es el volcán Arenal, que lo puse como una región separada, al volcán Arenal junto con el volcán Chato, los Cerros Los Perdidos. Y acá tenemos un atardecer del volcán Arenal con el cielo empedrado. Y le tomé la fotografía cruzando los dedos que no ocurriera un terremoto, porque la gente dice que cuando el cielo está empedrado ocurren terremotos. Bueno, no ocurrió ningún terremoto, simplemente demostrando que esto no tiene ninguna relación, o por lo menos no siempre se da esa relación. Y en la imagen de la nación, pues corresponde con mi primera experiencia con un flujo piroclástico, con flujos piroclásticos bajando el volcán Arenal, y yo estando justamente en la zona, no solo logré verlo, sino sentí la vibración del terreno y justamente cuando estaban depositados la temperatura. Cruzando los dedos, obviamente, en que no bajara uno, porque ahí donde estamos fue justamente donde estaban llegando los flujos piroclásticos. Y con la vegetación destruida ahí en ese entonces, pues obviamente la juventud, digamos, en ese sentido, y la adrenalina.
Allá tenemos también el capítulo 7, que es sobre la cordillera de Tilarán y los montes del Aguacate. Acá el famoso volcán extinto y turísticamente muy desarrollado hoy día, que es el Cerro Pelado, que es un lugar bastante hermoso para ir a visitar, pero que hay que tener cuidado con los precipicios que hay ahí, porque ya hay algunas personas que han muerto por no tener las precauciones del caso. Pero es un volcán hermoso, es el volcán más bonito, digamos, extinto que hay a nivel nacional. Tenemos la cordillera volcánica central con el volcán Turrialba, el majestuoso, que la última actividad fue hace ya unos 5 meses, la última actividad de cenizas. La cueva de los minerales del volcán Irazú, una cueva única a nivel mundial, con los minerales que hay ahí, hermosos en ese sentido. Es un sector bastante peligroso para accesar, pero tiene unos minerales particulares y está descrito ahí con particular delicadeza a lo largo del libro con todos los minerales que se hablan. Y bueno, acá tenemos el volcán Turrialba y el cañón del río Toro, el río Toro Amarillo, uno de los cañones más profundos a nivel nacional, con más de 1 kilómetro de profundidad en el lado inferior derecho. Vemos aquí lo que es el cañón del río Toro. Y esto es una carta de una compañía petrolera exponiéndole al gobierno de la República, en ese momento, en el momento de la erupción del volcán Irazú, a don Chico Orlich, exponiéndole sobre la posibilidad de hacer una perforación en el volcán Irazú para liberar la energía. Por dicha, esa es la carta original, yo la tengo en mi poder y la incorporé en el libro. Y bueno, por dicha que el gobierno no hizo caso, porque quién sabe qué hubiera pasado si hubieran hecho la perforación en el volcán para, según ellos, liberar la energía. Eso para que tengan una idea del grado de desconocimiento, que también el libro tiene un apartado sobre las formas de apagar el volcán Irazú, las formas jocosas que se hablaron de apagar el volcán Irazú. Tiene una lista ahí de todas las jocosas. Formas jocosas que yo al principio pensé que eran broma, pero no, resulta que sí tienen un asidero verdadero científico, digamos, no, científico no, un hecho histórico de que efectivamente ocurrieron. Tenemos las llanuras del norte, donde también tenemos algunos volcanes y centros volcánicos aislados. El más conocido, bueno, uno más bien poco conocido, pero es el Cerro Tortuguero, que es un cono volcánico pequeñito, o los de Aguasarcas, que son bastante hermosos. Los conos de Aguasarcas son ya volcanes extintos, pero que todavía guardan toda su morfología, toda su forma como volcanes hermosos, incluso con cráter, como vemos acá en este volcancito. Todavía tiene restos de lo que es el cráter de este conito volcánico, que son volcanes pequeños. La cordillera de Talamanca y la cordillera costeña, dos de las grandes cordilleras a nivel nacional en el sur, pues también tienen un paisaje espectacular y algunos cuerpos volcánicos antiguos. No hay volcanes activos en la cordillera de Talamanca, pero sí hay cuerpos volcánicos extintos en diferentes sectores de la cordillera. Todos ellos son tratados en el libro, y también se habla de las riquezas naturales que encierran y engloban estos sectores. No podía faltar la cordillera submarina volcánica del Coco. La cordillera volcánica submarina del Coco, que es la que vemos en esta imagen acá, la cordillera volcánica submarina del Coco, junto lo que engloba la isla del Coco, que es la única exposición subaérea de la cordillera volcánica del Coco. Esta es la cordillera más grande de América Central. Y esta cordillera más grande de América Central, gran parte está en lo que es territorio nacional. Todo esto que ven aquí, que lo están cerrando, es territorio nacional. Entonces, Costa Rica no es solo el territorio continental, como lo conocemos hoy día, los 51.100 kilómetros cuadrados, sino que también tenemos que hablar de un territorio oceánico. Y en ese sentido, Costa Rica es el país más grande de América Central y posee la cordillera más grande de América Central, en ese sentido, que es muy interesante. Es una cordillera submarina, sí, pero es una cordillera bastante grande con sus volcanes. Vean aquí, estos son un par de volcanes. Estos volcancitos que ven aquí, que son ampliados, pues son estos que están acá. Estos que están aquí justamente. Estos dos volcancitos que están aquí, que apenas ni se ven, que son minúsculos, son estos que tenemos acá, tienen restos de cráter. Y la otra parte interesante es que tienen un tamaño similar al del volcán Arenal. Y estos volcanes, tarde o temprano, entre algunos millones de años, van a ser destruidos al llegar a la zona de subducción, van a ser englobados debajo de la placa, de la microplaca de Panamá o la placa Caribe, como quieran llamarle, van a ser englobados. Y bueno, esos son los que nos dan algunos dolores de cabeza con los sismos relacionados con la subducción. Abajo trabajando con volcanes, con
con barcos con investigación submarina, trabajando las rocas volcánicas acá, estudiándolas, y aquí en la isla del Coco, viendo algunas de los grabados en piedra dejados por los piratas, justamente en la isla del Coco, cuando logré tener la oportunidad de visitar este paraíso nacional y oceánico en este sentido, que es como les digo, es la única exposición de un volcán submarino a nivel nacional extinto. Por lo menos hasta el momento no hay indicios de que sea un volcán activo en ese sentido. Bueno, también hay volcanes falsos. Y incluí un capítulo sobre los volcanes falsos. Algunos volcanes algunos cerros que la gente atribuye a volcanes, a un origen, puede que las rocas sean volcánicas, pero no hay evidencia que hayan sido volcanes. Y entre ellos tenemos el Cerro Chirripó, el Cerro Camuc, ¿ok? O algunas lagunas en lo que es la cordillera de Talamanca, algunas lagunas que se atribuyen a cráteres. Y bueno, todo eso está exquisitamente explicado en el libro, ampliamente explicado con referencias bibliográficas que lo soportan. No todo es literatura mía en ese sentido, referencias mías, sino también hay de otros colegas que a lo largo de varias décadas han investigado en diferentes sectores. Bueno, claramente el llevar a esto un libro de estos le enseña a querer aún más al país. La ventaja de uno cuando viaja es que se uno cuenta las virtudes y también de las debilidades que tenemos como sociedad y como país, pero llegamos a querer muchísimo a lo que es, digamos, a nivel nacional y lo que tenemos, a compartirlo. Y esto es muy hermoso, digamos, cuando uno viaja a diferentes países, hermanos, uno aprende de cada uno de ellos y también compara en ese sentido. Eso es algo inevitable. Y bueno, hoy día pues estoy en un nuevo grupo de investigación con el cual me siento muy agradable, que es el grupo junto con la Comisión Nacional de Emergencia, pero también continúo investigando con colegas y amigos de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica, así como también extranjeros, amigos extranjeros, en ese sentido que todavía tenemos una colaboración muy estrecha y todavía falta mucho por dilucidar en lo que corresponde a los volcanes y su relación con el entorno costarricense. Bueno, algunos ya no están con nosotros. A lo largo del libro, que como vieron se dilató bastante en ese sentido por la constante actualización, algunas personas ya no están como nosotros, como es Alfredo Mainieri, que también me ayudó en varias partes del libro, incluso revisó algunos sectores. Alfredo Mainieri, el padre de la geotermia en Costa Rica, mi hermano Fran, o Wilfredo Rojas, que recientemente, pues, por problemas de salud y el COVID, un sismólogo muy querido a nivel nacional, muy querido dentro de lo que es Atenas. Y con él compartí mucho. O sea, me acuerdo muy bien cuando fuimos a acampar a los volcanes del Cerro Pelón y Machuchingo, a acampar con unas latas de atún, eso era lo que teníamos, o la laguna Río Cuarto, que era lo normal a uno como estudiante, yo haciendo tesis, y bueno, ir a acampar con la tiendilla de campaña y a ver lo que uno podía llevar a comer y cocinar. Y bueno, en términos generales, esto es una breve reseña de lo que es el libro. Se los dejo más bien para aquellos que quieran adquirirlo, tenerlo, ¿no? En ese sentido. Claramente, al igual que Alexander von Humboldt, pues el verdadero y único propósito de uno como investigar las fuerzas naturales es relacionarlas con todo el entorno con el cual uno vive, con el entorno natural inanimado, pero también con el humano acá. Entonces, para mí, digamos, autores como Alexander von Humboldt o Charles Darwin, pues tienen mucha incidencia en lo que es las investigaciones de las ciencias. Y bueno, ahí les dejo los que deseen adquirir el libro, pues se pueden comunicar con la editorial de la Universidad de Costa Rica. Y ahí ellos les pueden dar un correo electrónico o algunos me pueden escribir, les puedo pasar el correo electrónico para que se comuniquen con la editorial y puedan, incluso les pueden llevar el libro a las casas. Si la dirección no es muy larga o lo que sea, pues le pueden llevar el libro a las casas o los guías turísticos se pueden unir en grupos y hacer una solicitud conjunta. Y bueno, no sé, creo que estamos para preguntas, dudas. Nos están solicitando al Facebook que debido a que se les fue la conexión, si por favor pudieras repetir cuántos volcanes existen en Costa Rica. Bueno, no lo dije, en realidad.
Eso fue algo, no lo dije porque está en el libro, y mejor digamos que lo busquen ahí en el libro, está el número exacto. Pero eso fue algo muy interesante que fui cambiando a lo largo del tiempo. Conforme comenzamos a investigar, íbamos, el número de volcanes, conforme iban naciendo, las investigaciones iban subiendo, pero era que estábamos incorporando volcanes muertos. Y después me puse a pensar, cuando trabajando, y uno sigue trabajando con los estudiantes, investigando y todo eso. Y bueno, cuando a uno le preguntan cuál es la población de Costa Rica, pues la población de Costa Rica son de 5 millones de personas aproximadamente, pero son 5 millones de personas vivas. No estamos contando a las personas que ya no están con nosotros. Y entonces, dentro de ese punto de vista, me puse a pensar que en realidad el número de volcanes que uno debería manejar es el número de volcanes que son potencialmente activos. Pero para no quitar este romanticismo, pues también incluía los volcanes muertos, porque ahí tienen también, dieron su aporte a nivel nacional. Entonces vienen separados en los volcanes vivos y los volcanes muertos. Los volcanes potencialmente vivos suman alrededor de una veintena más o menos. Una veintena agrupados, muchos de ellos en parejas, por lo tanto serían 10 parejas, por así decirlo. Y los volcanes muertos suman más de 390 volcanes, por lo menos reconocidos hasta el momento, y obviamente ese número puede ser mayor. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra consulta? Tenemos un chat lleno de felicitaciones por el gran trabajo, increíble trabajo. Le preguntan que si el libro incluye, pero es sin incluir los volcanes submarinos. Están incluidos los volcanes submarinos, todos están incluidos. Sí. ¿Cuántos volcanes submarinos hay en la cordillera submarina? Preguntan. Se estima alrededor de 100, pero el número es algo que tenemos pendiente de trabajar. Todavía estamos buscando algún estudiante que quiera trabajar con la batimetría y realizar una caracterización geomorfológica de toda la cordillera submarina del Coco. Justamente es uno de los aspectos pendientes, justamente con Jorge Cortés, es uno de los aspectos que tenemos desde hace rato en el tapete, pendiente sobre el escritorio. No lo hemos trabajado porque ya ocupamos gente, estamos metidos en demasiadas investigaciones en paralelo, y en realidad la idea es pues, que también gente joven pueda incorporarse en ese sentido y pueda realizar sus aportes. Por ahí dicen que entonces la información que conocían ya está obsoleta. No está obsoleta, no está actualizada, que es diferente. La información científica es dinámica, y la información que conocían no es que esté obsoleta, simplemente es que la información científica es dinámica, y por lo tanto cada libro es un nuevo aporte hacia adelante, y también correcciones incluso ya algunas pequeñas partes del libro corregí algunos pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos para la mayoría, pero sí me di cuenta, digamos, con algunas cosas que había unos pequeños detalles que se podían interpretar de una manera diferente. Entonces esto es parte de lo que es la labor de las ciencias, ¿no? La constante actualización, refinamiento, e incluso si uno se equivoca, pues aceptarlo. Nos preguntan ¿cuántos mares están incluidos? Y los mares están incluidos. ¿Cuántos mares se han reconocido en Costa Rica y cuántas calderas volcánicas? Sí, los mahares, que es una palabra, mahar se escribe con doble A para que no confunda el público. Con doble A es un término alemán que significa lago volcánico, con doble A, o sea, mahar. Pero no confundir con la palabra mar, que alguien lo puede asociar con el océano, ¿no? Bueno, los mahares hay varios, hay por lo menos alrededor de unos 8 mahares reconocidos, ¿ok? Sin embargo, hay varios de ellos que todavía tenemos que estudiar. Sabemos por las imágenes satelitales y por las imágenes radar y de Google Earth que hay varios de ellos, pero no todos han sido de fácil acceso. Están en una selva, bastante incluidos, y bueno, ya hay otras prioridades en ese sentido. Por eso uno lo que trata es de dejar constancia de ellos
y dejarle una tierra virgen para los jóvenes, con toda la energía y adrenalina para aquellos que quieran continuar las investigaciones. Tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿qué otras estructuras volcánicas serían susceptibles de explotación geotérmica, además de la ya existente en Miravalles? Bueno, en el libro hay todo un apartado que se explica eso. Costa Rica ocupa, nada más para decirle antes de contestar la pregunta, ocupa la 9ª posición a nivel mundial de explotación geotérmica. Ocupa el segundo lugar, perdón, de un volcán explotándose de manera geotérmica con una gran cantidad de energía, que es el volcán Miravalles. Hoy día tenemos el volcán Miravalles y el Rincón de la Vieja que se están explotando desde el punto de vista geotérmico. Hay otros volcanes más que se podrían eventualmente explotar, e incluso hay lo que se denomina la geotermia de baja entalpía, donde se pueden estudiar algunas fallas tectónicas con algunas aguas termales para aprovechamiento. ¿Cuáles son los sectores? Pues hay varios en lo que es el sector del volcán Platanar, que es bastante interesante, algunos sectores como Pocosol. El asunto es que algunos de esos sectores también son reservas o parques nacionales, entonces obviamente pues hay que estar fuera del sector. Es una relación de costo-beneficio bastante difícil entre el desarrollo del país. El país ocupa la electricidad, hoy día hay un superávit en electricidad, pero claramente la electricidad es uno de los desarrollos. Nos preguntan que si la mayoría de los volcanes submarinos no tienen nombre. Efectivamente, la mayoría no tienen nombre. De esos 100 que les dije, si acaso unos 8 tienen nombre. Y esos son los aspectos pendientes también, darle justamente nombre a estas estructuras volcánicas. ¿Existen volcanes que se están formando recientemente? Al día de hoy no. Sin embargo, entre la definición, hoy, como el día de hoy, pero justamente hay volcanes que se han formado que son efímeros, volcanes pequeñitos, lo que se llaman, alguna gente los llamó mini volcanes. En el volcán Poás en el 2017, por ejemplo, se formó un pequeño cono dentro del volcán que después el mismo volcán lo destruyó. Entonces vemos que el paisaje volcánico es sumamente dinámico y en el libro se explica eso, es un paisaje extremadamente dinámico y cambiante. Ok, tenemos otra consulta que dice, cuando dice 10 parejas de volcanes activos, ¿a qué se refiere con pareja de volcanes? ¿Tienen alguna conexión de algún tipo? Bueno, una pareja de volcán, yo podría decir que es el volcán Platanar o el volcán Porvenir, el volcán Orosí, el volcán Cacao, el volcán Rincón de la Vieja y Santa María, por decir algo. Estos son parejas de volcanes, ¿no? Esos volcanes, si los volcanes están cerca entre sí, están relacionados geológicamente. Cuando ya los volcanes poseen cierta distancia, pues la interconexión geológica desaparece y más bien el factor en común, o el padre o la madre, por así decirlo, es la tectónica de placas en profundidad. Preguntan si el libro llegará a alguna biblioteca pública. Claro, es obligación de las editoriales poner los libros en las diferentes bibliotecas públicas. Sin ninguna duda, los libros se van a repartir. Si no, ya se hicieron prácticamente pronto, estarán accesibles en las bibliotecas, en las diferentes bibliotecas, sin duda. Consulta, por ley, tienen que hacerlo. ¿Cómo podemos adquirir el libro quienes no somos de Costa Rica? Esa es una buena pregunta. El libro pesa 4 kilogramos. Es bastante pesado. Es bastante pesado. Se espera en alrededor de unos 8 o 9 meses, pero eso es una decisión de la editorial y de las editoriales, es ponerlo en digital. Y ya una vez puesto en digital, obviamente es más fácil exportar. En este momento, el envío por correo postal saldría sumamente caro. Y a menos que venga alguien acá a visitar o algún amigo o lo que sea, pues que se lo pueda adquirir y llevarlo. Ok, tenemos otra consulta. ¿Cuál es el volcán que representa el mayor potencial eruptivo en Costa Rica? En concreto,
¿cuál sería el próximo volcán que podría eruptar en los próximos años? Si esa pregunta la supiera, también habría ganado el premio mayor de la lotería. ¿Ok? Sin embargo, podemos hablar de algunos, después se puede tener alguna idea con el pasado del volcán. Uno estudia la historia clínica del volcán para tratar de extrapolar hacia el futuro qué es lo que puede pasar. Igual que un médico le pregunta a uno si en la familia hay alguien con cáncer o ha tenido cierto tipo de padecimientos, cómo anda uno con la presión, con X aspectos. Pues también todo esto son factores para anteceder. Uno de los volcanes más peligrosos es el volcán Arenal. Es un volcán que tiene una recurrencia de erupciones grandes, bastante grandes. La erupción de 1968 fue nada comparada con las erupciones que ha tenido en los últimos miles de años. Es un volcán que va a tener en algún momento alguna erupción. El problema que tenemos en el volcán Arenal es que las erupciones pequeñas, las que son pequeñas, tipo 1968, no las conocemos. Hay que investigar. Y uno de los problemas para investigar un volcán es que se requiere dinero, se requiere fondos económicos para poder realizar dataciones radiométricas. Eso es una de las limitantes. El otro volcán que no es tan peligroso, pero que sí genera muchos efectos en la economía nacional, en el caso de un nuevo reactivar, es el volcán Irazú. El volcán Irazú no es tan peligroso con excepción de los diques de Tara de Cartago, que es un problema social tremendo y de difícil solución. Pero las erupciones del volcán Irazú como tales no son tan peligrosas, pero sí los efectos sobre la economía al caer las cenizas. Eso sí, no necesariamente si el volcán Irazú se vuelve a activar va a significar que va a generar una catástrofe a nivel nacional, porque han habido erupciones del volcán Irazú históricas que han sido muy, muy pequeñas y no han generado ningún impacto. Pero si ocurriera una erupción igual que la que ocurrió en 1962 a 1965, pues el impacto económico del país sí va a ser muy, muy fuerte en ese sentido. Y el volcán Barba, que la gente piensa que es bastante peligroso, por los estudios que hemos realizado más bien indican lo contrario. No es un volcán tan peligroso, por lo menos lo que ha tenido en su pasado. Es un volcán con erupciones relativamente pequeñas en los últimos 10.000 años. Okay, tenemos otras consultas. El nuevo libro habla en detalle acerca de la actividad reciente del Turrialba. Sí, bastante detalle. Ok, ¿qué aspectos específicamente? ¿Cómo? ¿Qué aspectos específicamente? Todo, hace un recuento de toda la actividad del volcán Turrialba desde que se tiene conocimiento. Hace un recuento de las pérdidas económicas también que ha generado, de los aspectos que se han dado en el volcán Turrialba. Está nutrido con bastante fotografías. Y bueno, obviamente siempre hay mucho más literatura que está ahí. Hay algo que tener claro, el libro está dirigido para un público amplio, pero también viene acompañado de una serie de casi 1000 referencias bibliográficas, donde la persona que desee profundizar, pues puede perfectamente irse a esas referencias y ahí va nuevamente a ampliar ese panorama. Consultan, ¿cuál es el rango de edades del volcanismo en Costa Rica? Bueno, las rocas volcánicas más antiguas andan alrededor de 140 millones de años. Pero esas son rocas relativamente foráneas que por tectónica de placa llegaron a lo que es a nivel nacional. La mayoría de las rocas a nivel nacional volcánicas andan alrededor de entre los 120 millones de años hasta el presente, que corresponden con volcanes extintos. Las rocas ya más recientes de los volcanes corresponden a los últimos 2 millones de años. Es decir, tenemos un espectro muy amplio de edades de las rocas volcánicas y por ende del vulcanismo. ¿Los volcanes de Costa Rica acumulan metales preciosos de valor comercial? Por ejemplo, como oro, litio, tungsteno, plata, cobre. Sí. La primera economía nacional muy probablemente no fue la del café, sino la primera economía nacional está relacionada con el oro que apareció en las minas de Avangares. Esa pequeña bolsita de oro que se acumuló ahí a raíz de las primeras personas que explotaron ese oro dio paso para que después se generara la famosa economía del café, que es la que todo el mundo asocia con el desarrollo a nivel nacional, pero parece que esta economía del café, y es algo que después quiero investigar un poco más, fue disparada por la economía del oro en realidad. Entonces, y este oro acumulado en los montes del Aguacate, las minas de Tilarán,
la cordillera de Tilarán y también hoy día en Cruzitas, pero especialmente esto, lo del Aguacate y Tilarán, pues dieron una parte económica bastante fuerte a nivel nacional, al grado que todavía hoy viven coligalleros de este oro artesanal y en parte también ilegal o no con todos los controles ambientales que deberían de haber. Pero estos fueron antiguos volcanes y ese oro y plata está acumulado en la base de estos volcanes antiguos. Hoy día no hemos encontrado evidencias claras de que haya acumulamiento de oro debajo de los volcanes que hoy día están activos, pero es algo que falta por investigar aún. ¿Podrían formarse volcanes en cualquier parte del territorio nacional? No, hay partes preferenciales, que es donde ocurren las debilidades tectónicas estructurales, principalmente lo que es la cordillera volcánica central y la cordillera de Guanacaste. ¿Podría eventualmente formarse un volcán en las llanuras del norte? Sí, podría formarse un volcán casual que tendría una actividad eruptiva poca, efímera, como lo fue el volcán Paricutín. O sea, una actividad de algunos meses, a lo sumo unos pocos años, y no volver a activarse nunca más. En los otros sectores de la península de Nicoya y de Osa, la probabilidad es prácticamente nula, lo mismo que la fila costeña. Y en la cordillera de Talamanca, las probabilidades son muy bajas que se forme un pequeño cuerpo de lava, pero son extremadamente bajas, por no decir que nulas. Bueno, precisamente había una consulta con respecto a la cordillera de Talamanca, de por qué no, a qué se asocia que la cordillera de Talamanca no hayan tantos volcanes y haya sido poco explorada. ¿Ha sido poco explorada? Pregunta. Bueno, lo de la parte explorada en parte tiene dos razones. Una es, bueno, hay tres razones claras. Uno es una reserva indígena. La segunda razón es que se ocupan fondos económicos para poder hacer exploración. Y la tercera son las vías de acceso. Las vías de acceso no hay tantas en lo que es la cordillera de Talamanca y es uno de los problemas para lo que es la exploración. Esta exploración tiene toda una logística acompañada. En la cordillera de Talamanca hay cañones bastante profundos y en las partes altas de la cordillera no hay fuentes de agua. Entonces, si se va a hacer una exploración hay que planear muy bien la logística porque el agua prácticamente se acaba. Y uno de los problemas del agua es que es un líquido muy valioso, pero pesa muchísimo. Cuando uno anda trabajando en el campo, es un líquido extremadamente pesado en ese sentido. El último siente uno que le pesa más de la cuenta. Ese es uno de los aspectos. El otro aspecto es que ¿por qué no hay volcanes? Bueno, eso se debe por la tectónica de placas. Si ven, la cordillera de Talamanca coincide perfectamente con el arribo de la cordillera submarina volcánica del Coco. Y este arribo de estos volcanes submarinos inhibió el vulcanismo. Eso está explicado en más detalle en el libro, justamente por qué no hay volcanes en la cordillera de Talamanca. Preguntan por ahí, ¿cuál es el siguiente proyecto de libro que tiene en mente? El siguiente proyecto son las fuentes termales de Costa Rica. Ok. En los volcanes de Costa Rica hay microorganismos extremos que podrían dar luz sobre el origen de la vida. ¿Cuál es el descubrimiento más interesante respecto a estos microorganismos en nuestros volcanes? Bueno, se han encontrado nuevas especies y siguen apareciendo nuevas asociaciones de especies. El volcán Poá se comporta como en función del año que se investigue, a veces hay muchas especies sobreviviendo en el lago caliente con temperaturas de 40 grados y una acidez de prácticamente cero, es decir, de ácido sulfúrico. Y en otros años llegan los investigadores y solo encuentran una especie. Algo pasó. Entonces ha habido mucha variedad en ese sentido, en esos ambientes inhóspitos que hasta ahora se están conociendo. Y la idea es estudiar esos ambientes inhóspitos por varias razones. Bueno, una es científica, la otra es porque algunos de estos microorganismos pueden ayudarnos a descomponer residuos, basura, o a generar combustibles también. Entonces, por eso es que se están investigando. Y lo otro es el origen de la vida. Y en eso hemos trabajado varios y ahora en la actualidad también tenemos un proyecto para poder comparar estos microorganismos con la posibilidad de que haya habido vida en Marte, que haya existido vida en Marte. Entonces la única manera es teniendo primero la comparación acá, para que ya cuando se hagan las exploraciones en Marte más detalladas, pues se logre determinar si en Marte hubo efectivamente vida primitiva.
¿Aló? Nos consultan si hay volcanes en la isla del Coco o en la isla Chira. En la isla Chira no hay volcanes. En la isla del Coco es el volcán más grande de América Central en cuanto a volumen. Aunque es un volcán extinto, es el más grande de América Central. Y al parecer tuvo erupciones bastante grandes. Bastante grandes. Que esparcieron mucha ceniza a lo largo de toda esta cordillera submarina. ¿Existe algún dato que hasta el día de hoy le llame mucho la atención sobre los volcanes del país? Hijo de pucha, esa pregunta no estaba preparado. ¿Algún dato que me llame mucho la atención? Sí, hay aspectos que todavía no logro entender y no lo he encontrado, digamos, alguien que me lo explique por qué un volcán a la par está activo y el otro no, que está a pocos kilómetros. Obviamente uno puede decir que es porque, no sé, puede dar alguna explicación, pero en realidad no deja de ser interesante que el volcán Arenal haya estado activo y el volcán Chato a la par no haya mostrado prácticamente ningún signo. Esos son aspectos que siempre me han inquietado. Probablemente no voy a encontrar una respuesta satisfactoria. ¿Se sabe a ciencia cierta por qué mueren peces y tortugas en la laguna del río Cuarto? A ciencia cierta sí se sabe, pero la causa primaria es lo que todavía está en discusión. Se sabe porque hay salida de gases cada cierto tiempo, con una cierta regularidad, no cíclica totalmente, pero hay una regularidad, y la salida de estos gases hace que el agua se empobrezca en oxígeno y por lo tanto los peces mueren. Incluso cuando hay mucha salida de gases se han encontrado aves muertas en esas lagunas, en esas dos lagunas. La causa exacta de si es una causa directamente relacionada con el vulcanismo o si es una causa de mezcla de aguas profundas con poco oxígeno con aguas más someras o más superficiales, más ricas en oxígeno, son dos modelos que se manejan y que se están investigando. Eso lo está trabajando en la actualidad un colega y amigo, Martin de Moore, que lo está trabajando con bastante detalle. Ya nosotros hicimos las investigaciones, dejamos lanzadas, digamos, las incógnitas y las ideas, pero en la actualidad se está investigando ya con datos, con nuevas tecnologías. Hay otra consulta desde Facebook. A eso último que indica, ¿han habido reacciones en cadena con parejas de volcanes? Sí, a nivel mundial han habido y aquí a nivel nacional también. A nivel mundial han habido varios casos donde un volcán se activa y hay una cadena que sigue situándose y a nivel nacional también. Algunas veces relacionadas con sismos, otras no. Y el asunto está, el único ejemplo que yo doy claro para que la gente lo entienda es la gota que derramó el vaso de agua. Cuando un volcán está en un punto crítico, es decir, está, véame, no me toque, con prácticamente por erupcionar y hay algún factor externo que lo dispara, que lo activa, puede ser un sismo, puede ser las mareas terrestres incluso, o algún otro factor, esto puede llegar a desencadenar una erupción. Y si hay otro volcán gemelo, que de modo jocoso, lo digo, obviamente en el libro no, pero que por envidia dice aquel se activó y bueno, yo también voy atrás, pues también ha ocurrido. De hecho, hay varios años y en el libro están citados en los cuales han habido 3 volcanes activos el mismo año, incluso algunos simultáneamente. Hoy día con las redes sociales se le presta más atención a cuando hay 3 volcanes activos simultáneamente, pero no era la primera vez que ocurría a nivel nacional. Lo único es que antes no había en las redes sociales y la facilidad de comunicación que hoy día tenemos. ¿Qué evidencias hay de que la reactivación del Turrialba en 1996 fue por ascenso de magma debajo del volcán Irazú? Vamos a ver. Hoy día los modelos que maneja Cyril Müller del Oxycory, con bastante detalle, él ha trabajado eso, en realidad él es digamos, el autor de esta información. Él encontró que la cámara magmática por la deformación del volcán Turrialba hoy día se encuentra prácticamente debajo del Irazú. No es la cámara del Irazú, es la cámara magmática del volcán Turrialba que está inclinada hacia el Irazú y probablemente la del Irazú está inclinada también hacia otro sector. Y él encuentra eso y entonces la cámara magmática, digamos, ese reservorio, esa bolsa de magma fundido está ubicado más bien debajo del Irazú, interconectado a lo largo de 10 kilómetros con el volcán Turrialba de manera inclinada a unos 10 kilómetros de profundidad también.
Y sí, la respuesta es sí, en el sentido que la cámara está debajo del Irazú, pero es la cámara del volcán Turrialba. Y sí hay evidencia, claro. Nos preguntan, de todos los volcanes que ha conocido y estudiado, ¿cuál sería el mejor lugar para don Guillermo Alvarado? ¿O el que más le atrae? Uno de los volcanes que más me atrae fue, bueno, uno de los más hermosos, digamos, que he visto en ese sentido y genera es en Chile. Los volcanes en Chile son espectaculares, son hermosos, tienen un paisaje muy lindo. Está uno a la par de un volcán nevado y en una viña con unos lagos glaciares sumamente hermosos. Esos son los volcanes, digamos, más bonitos, pero en realidad cada volcán tiene su particularidad, ¿no? Y a nivel nacional, el volcán Turrialba es uno de los más hermosos para mí. Claro, compite con el volcán Irazú, donde fue que yo estudié, y con el volcán Arenal, que es un lugar hermosísimo para ir a pasar vacaciones. Entonces lo que trato es de no decirlo muy fuerte para que no se pongan celosos. Ok, el libro detalla la prevención y mitigación de las emergencias en estos temas a partir de toda su experiencia. Detalles que pueden servirle para la preparación de planes de emergencia de escuelas, colegios, etc. El libro tiene un apartado bastante extenso en lo que es la prevención y los peligros volcánicos, bastante extenso. Nunca va a ser completo porque obviamente había un límite de páginas que más bien me excedí, pero sí tiene todo dirigido a los turistas nacionales, turistas extranjeros, a los educadores. Tiene una serie de apartados segmentados en cada uno de ellos donde se explican las cosas. Obviamente todo hay que tropicalizarlo. En función del lugar donde esté uno y del volcán donde esté, pues hay que adaptarlo, y eso no hay nada mejor. Y eso, cuando me lo preguntan en las charlas, la gente, bueno, cada quien conoce su entorno, y en función de su entorno lo que hace es tropicalizar esas recomendaciones. No pueden tomarse al pie de la letra, hay que tropicalizarlas, pero sí están incluidas. Preguntan, ¿la tragedia que causó miles de vidas humanas que hubo en un lago volcánico en Camerún en los años 80 podría darse en Costa Rica? Y esa pregunta la hicieron hace tiempo, justamente cuando ocurrió eso en el lago Camerún. Hay una posibilidad que es la que se está investigando, que es en la laguna Río Cuarto. Lo que se está lo que digo es posibilidad, no estoy diciendo que va a ocurrir, en el sentido de ver qué tanto potencial tiene, y eso es justamente algo lo que está trabajando Martin de Moor. En la laguna Ule, la profundidad de la laguna Ule parece que no permite la acumulación extrema de gas. Y en la laguna Río Cuarto, aunque puede ocurrir, lo que se recomienda, digamos, en esos sectores es preferiblemente no acampar en la orilla del lago. Es lo que se recomienda. O sea, no acampar en la orilla del lago, porque en el caso que hay una salida de gas, obviamente uno está durmiendo a flor de tierra, y eso sí puede ser peligroso. Aunque sea una acumulación de gas baja, pues sí podría quedar la persona dormida por falta de oxígeno. Entonces lo que se recomienda por el momento es no acampar en la medida de lo posible. Bueno, pero son lagos muy hermosos. Tenemos las últimas dos preguntas y cerramos el bloque de preguntas. Una es de María Martínez por medio de Zoom, y además de Hazel Cisneros también por Zoom. Bueno, vamos a hacer las últimas tres porque nos acaba de entrar una por Facebook Live en este preciso segundo. Entonces, María Martínez dice, en otros países los volcanes muy activos, inclusive con lagos y flujos de lava o erupciones de tefras, son visitados inclusive en la noche. ¿Cómo se manejará la visitación de los volcanes en el futuro en nuestro país? Bueno, esa es una decisión que se tiene que tomar en forma conjunta entre los científicos y la Comisión Nacional de Emergencia. He tratado de leer en ese sentido en los libros, en la literatura de otros países, las Canarias, etcétera, y no hay un consenso. Un volcanólogo, Ramón Ortiz, por ejemplo, dice, que es un experto en lo que es peligro volcánico, dice que a veces el cierre de ciertos sectores turísticos más bien trae aspectos más negativos que no cerrarlo, porque obviamente hay una dependencia
de la sociedad, de lo que es el turismo y todo esto. Y entonces a esto es lo que se denomina el riesgo asumido o el riesgo admitido. Desde el momento que yo salgo a caminar en la calle o ando en mi vehículo o me monto en alguien que esté manejando o en un avión, en un tren, yo estoy asumiendo asumo que la persona tiene cierta seguridad mínima y por lo tanto yo voy seguro, pero estoy asumiendo un riesgo porque efectivamente puede pasar un accidente. Y esto es lo que se denomina el riesgo asumido, el riesgo aceptado, ¿no? Hay algunas diferencias sutiles entre las definiciones, pero va ahí. Costa Rica tiene que pensar en eso, en lo que es el manejo de los parques volcánicos, porque las catástrofes ocurren aunque son distanciadas en el tiempo. Por ejemplo, los globos, que son una entidad turística a nivel mundial, todos los días salen en algunos sectores del mundo cientos de globos. Y bueno, los accidentes ocurren una vez perdida, pero cuando ocurren son noticia. Y la parte periodística pues toma eso como una noticia, a tratar de hostigar en el sentido que por qué, que lo otro, que si sabiendo o aquí o allá, cuando en realidad también ocurren accidentes aéreos y todo esto. Entonces es una relación de costo-beneficio que hay que ponderar con mucho cuidado, porque el país, y claramente cuando lo dijimos al inicio, es una meca turística, dependemos muy fuertemente de eso. Y no solo las personas que dependen directamente, hay muchas entradas de manera indirecta. Y esto hay que manejarlo. A nivel nacional, hasta el momento, Costa Rica solo han habido 103 muertes de personas. Es un número muy, muy bajo comparado con otros países del mundo. 103 personas en 3 siglos. Es prácticamente nada. Es un número sumamente bajo. Mueren más personas hoy día por cáncer, alrededor de 12 personas diarias, o por COVID, alrededor de, bueno, ya no supe, no volví a ver cuántas están muriendo, pero alrededor de 10, 12 personas, que por actividad volcánica, que por día mueren 0,001 personas por día. Eso es sumamente bajo. Ok, la pregunta por Facebook. ¿Costa Rica tiene volcanes que puedan explotar como el volcán de fuego de Guatemala en el 2018? El volcán Arenal tuvo su actividad en ese sentido, bastante frecuente. Por eso fue que se dio una restricción que a nivel mundial tuvo su impacto, porque era de los primeros volcanes que se restringía por ley, por un decreto, su desarrollo turístico, su acceso. Y el volcán de Arenal en ese sentido fue un hito, incluso considerado así por los expertos internacionales, para tratar de detener un poco el desarrollo turístico. Obviamente la distancia mínima de un volcán nunca va a ser siempre va, si uno pone 5 kilómetros puede que sean 6, si pone 6 puede que sean 10, pero por lo menos hay que restringir en cierta medida a las cercanías el desarrollo turístico de infraestructura en las cercanías de los volcanes, porque tarde o temprano van a tener su actividad. ¿Se vislumbra la reactivación del volcán Turrialba en un corto o mediano plazo? Lleva 5 meses de no tener erupciones de ceniza. Desde el 2017 comenzó a caer la actividad del volcán Turrialba. 2017 claramente, 2018, 2019. En el 2020 fueron muy pocas las erupciones y hubo lapsos de 5 meses o más de inactividad. O sea, el volcán pareciera que está entrando en una fase de inactividad. Pero en los estudios que realicé de las erupciones del siglo XIX relacionadas con el volcán Turrialba, parece que el volcán Turrialba, aunque no son claras porque los reportes son escuetos, son bastante pobres, los reportes históricos, parece que el volcán Turrialba se mantuvo por más de una década con este tipo de actividad de erupciones pequeñitas y después se entraba en una fase de tranquilidad. Entonces, si el escenario lo extrapolamos a hoy, pues se podría esperar que el volcán Turrialba en realidad se mantenga con algunas erupciones pequeñitas a lo largo de varios años, pero relativamente pequeñas. Obviamente hay un porcentaje bajo de volcanes, alrededor del 4% o menos, que tienen erupciones importantes aún después de ciertos lapsos de inactividad. Pero para eso se tiene todo el monitoreo que los observatorios llevan al día a día, diario, en tiempo real, donde pueden encontrar anomalías geoquímicas y de deformación geodésicas y sismológicas que pueden alertar sobre si el volcán eventualmente está entrando en una nueva fase que pueda generar una erupción. Bueno, y concluimos con la última consulta.
que es una solicitud más amplia de una respuesta, dice: la respuesta acerca de si pueden aparecer volcanes en el territorio nacional me dejó con la duda del porqué de tanta certeza en dónde sí y en dónde no. ¿Podría explicarlo brevemente? Ilustre el ejemplo del pequeño volcán que podría aparecer en la zona norte. Ok, para eso vamos a ver. Por cierto, me siento como si estuviera en una defensa de tesis, más o menos. Ya no sé ni cuántas defensas de tesis he hecho a lo largo, pero bueno. La pregunta es cierta, desgraciadamente, pues hay que tener pues una pizarra y un poco más de antecedentes. En el libro está explicado, pero está relacionado con la subducción de la placa. La placa del coco, cuando se sumerge bajo la placa Caribe o la microplaca de Panamá, tiene que alcanzar cierta profundidad para que la roca liberen el agua y pueda generarse magma, pueda fundirse la roca. Esa profundidad por regla de dedo anda alrededor de 125 kilómetros. Obviamente varía entre unos 80 y unos 130, 140 kilómetros de profundidad. Es decir, la placa tiene que alcanzar esa profundidad para que se genere magma. Y entonces, si ustedes ven todos los volcanes o los principales volcanes empiezan a aparecer a partir de cierta distancia con respecto a la fosa tectónica. ¿Por qué? Porque esa distancia lo que nos está marcando es la profundidad a la cual, en profundidad, en una proyección, el magma se está generando. Esta placa que se sumerge obviamente continúa a lo largo de muchos kilómetros, subduciéndose. En el caso de Costa Rica, en el norte, alcanza unos 200 kilómetros de profundidad en la subducción y obviamente tiene una proyección hacia el sector Caribe. Esta placa entonces, si llega un momento que llega a fracturarse en profundidad, puede eventualmente subir algunos rescollos de magma desde esta placa profunda y generar esos pequeños volcancitos como el de Tortuguero o los de Aguasarcas, justamente. Bueno, y con esta respuesta concluimos. Quisiéramos, de parte de la Academia Nacional de Ciencias, agradecerle profundamente al doctor Guillermo Alvarado por esta presentación del libro tan espléndida que nos ha dado y tan detallada, ¿verdad? Gracias a todas las preguntas que nos han hecho ustedes por el Zoom y por Facebook. Quiero agradecerles también a las personas que nos acompañaron esta tarde, más de 100 personas conectadas por ambas plataformas. Esperamos nos sigan acompañando durante todo el año en el resto de nuestras conferencias. Y nos recuerda la editorial tecnológica de Costa Rica que ellos también van a estar haciendo envíos dentro del GAM directamente y si son fuera del GAM, por medio de Correos de Costa Rica, además de, por supuesto, la editorial de Costa Rica. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas y que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por su participación y extensas preguntas. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, Guillermo. Muchas gracias a todos los amigos, colegas y familiares. Muchas gracias. Que la pasen muy bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Feliz tarde. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos.